Aleluya. ¿Cuántos están gozosos? Estoy un poquito afectada de la garganta. Yo creo que ya usted lo nota, pero esto no es impedimento para poder honrar el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos están gozosos? Yo veo la iglesia como calladitos, calladitos. Dele un fuerte gloria a Dios, ¿puede? Ese aplauso no es para el Señor, me da mucha pena con usted. Si fuera para el Señor, lo hiciera con todas sus fuerzas. No nos podemos acostumbrar a hacer las cosas por inercia. Los hacemos ya porque se nos pide o porque es una reacción. Nosotros somos seres racionales, amén. Nosotros no actuamos por instinto ni por reacción. Entonces, cuando tú le das la gloria a Dios, tienes que hacerlo con entendimiento, amén. Si tú le vas a dar la gloria a Dios, iglesia, hazlo con entendimiento. Si le vas a alabar, hazlo con entendimiento, porque Dios te ha dado capacidad para hacerlo. ¿Usted quiere alabar al Señor en esta mañana? Hágalo con entendimiento. Dele la gloria al Rey de Reyes. Abra su boca, iglesia, y bendiga el nombre del Señor. Bendígalo y dígale: Padre, tú eres lo mejor de mi vida. Tú eres la razón por la cual yo estoy aquí, oh Dios, y es tu palabra lo que yo quiero escuchar hoy, oh Dios. Y es tu presencia lo que yo quiero experimentar hoy, oh Dios. Recibe la gloria y la honra de este pueblo, Dios. Recibe la alabanza de tus hijos, Señor. Oh Dios, no te daremos, Señor, nada que no nos cueste. Te daremos, Señor, nuestra mejor alabanza, porque tú eres digno de honor y de honra. Amén y amén. Qué bueno es nuestro Dios, que nos ha regalado un día más de vida y un día más en la presencia del Señor, y aquí en su casa podemos escuchar su palabra. Mira el que tiene a su lado: usted es un privilegiado. Dígale a su hermano: usted es un privilegiado, usted es una privilegiada. ¿Sabe por qué? Porque muchos anhelaron ver este día y no lo pudieron ver, pero usted está aquí, amén. Y muchos hoy están perdidos allá en el mundo, en sus vicios, en sus borracheras. Algunos están llorando en casa porque fueron abandonados, porque se sienten desechados por la sociedad. Pero yo me siento amada por el Padre. ¿Cuántos se sienten amados por el Padre? Me siento amada por Él, me siento bendecida por Él, y yo creo que usted también es un bendecido por el Señor, amén. Estamos hablando hace varios meses acerca del tema doctrinal y hemos dicho muchas cosas acerca de la doctrina. Estamos en este momento enfocados en el punto de quién es Dios. Ya hemos entendido, mis hermanos, hemos entendido que la Biblia es un conjunto de doctrinas, de instrucciones, y hemos entendido que el propósito de estas doctrinas es que podamos, en primer lugar, conocer a Dios. Y hemos estado dando como rodeos y buscando todas las maneras posibles para entender quién es Dios. En nuestro encuentro anterior estuvimos hablando algunas cosas acerca de lo que Él es. Y yo quiero decirle, mis hermanos, y recordarle que nuestro Dios es un ser infinito, amén. Así que por mucho que indaguemos en la palabra, siempre quedarán cosas por hablar y nunca terminaremos, porque Él es un ser infinito. Sin embargo, como nosotros no somos infinitos, sino finitos, estaremos tocando algunos puntos relevantes sobre quién es Dios, y las demás cosas usted tendrá la oportunidad más adelante, tal vez en algunas otras escuelas dominicales con otros maestros, de ir profundizando en este conocimiento. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Lo importante, lo importante es que podamos entender este asunto de cuál es la naturaleza de nuestro Dios. Hace 15 días creo que estuve compartiendo la palabra con ustedes.
yo les ponía un ejemplo de 3 seres. Estuvieron aquí hace 15 días, ¿quiénes estuvieron aquí? Recuerdan los 3 personajes que les hablaba, ¿verdad? Les hablaba de una planta que le puse por nombre Albertita, un perrito que se llamaba Anthony y un muchacho o persona, hombre, adulto o niño, no sabemos, que se llama Paco. Amén. Y lo que quería hablar con este ejemplo es que cada uno de estos seres tiene una naturaleza diferente. Las plantas tienen una naturaleza, los animales tienen una naturaleza, cada uno según su especie, dice el Señor en el libro de Génesis, ¿verdad? Cada uno fue hecho según su especie, cada planta según su género, y los seres humanos tenemos nuestra propia naturaleza. Pero lo que hemos dicho de Dios es que Él tiene una naturaleza diferente a todo lo que nosotros conocemos. Y por eso aseguramos que nuestro Dios es un ser extraordinario. Gracias, hermana. Extraordinario. Y decimos que es extraordinario, ¿por qué? Porque está fuera de lo ordinario. Eso significa extraordinario, algo que está fuera de lo común. Si nosotros quisiéramos entender a Dios comparándolo con algo que existe en este mundo, no habría nada con que compararlo. Así que cuando cantamos que Él es el Dios incomparable, no mentimos, porque realmente no hay nada en este mundo con lo cual lo podamos comparar. Él no tiene una naturaleza semejante a nada de lo que hay en la tierra. Por eso el Señor, cuando hacen esas imágenes o esas figuras para adorar y declaran que ese es Dios, el Señor se enoja y dice el Salmo 115 que aquellos son dioses de palo, de yeso y de cartón, pero Él es un Dios incomparable. Diga conmigo, yo tengo un Dios que es incomparable. Su naturaleza es extraordinaria, está fuera del ordinario, fuera de lo común. Hay muchas cosas que decir de Dios, pero normalmente cuando tratamos de indagar quién es Dios o quién es alguien, solemos confundir 2 preguntas. Una cosa es preguntar quién es alguien y otra cosa es preguntar cómo es alguien. Amén. Cuando decimos cómo es alguien, describimos a aquel ser en su parte física, ¿qué más? En su parte intelectual, en su parte emocional, en su parte moral y espiritual, cuando decimos cómo es alguien. Pero cuando intentamos entender quién es alguien, no cómo, sino quién es alguien, ya no describimos ni el aspecto físico, ni las cualidades morales, espirituales o las cualidades intelectuales, sino que describimos la naturaleza de aquel ser. Y también tiene que ver con el quién es alguien, los roles que ejerce aquel ser. Entonces yo les pongo un ejemplo conmigo misma. Si a mí me preguntan quién soy yo en este mundo, yo puedo decir, yo soy un ser humano. Yo no soy una planta, yo no soy un animal, yo no soy una bacteria, yo no soy un ácaro. ¿Qué soy yo? Un ser humano. ¿Qué es usted? Un ser humano que está en la etapa de preadolescencia, ¿verdad? Que está en la etapa adulta, que tiene experiencias, que tiene vivencias, que tiene cualidades, que tiene dignidad, que tiene valores, que tiene virtudes, que tiene deberes y que tiene derechos. Eso soy yo. Esto en cuanto a mi naturaleza. Pero cuando intento, bueno, puedo decir también que soy un ser humano femenino, ¿verdad? Pero cuando hablo de mis roles, entonces ya puedo hablar, yo soy la mamá de alguien, la hija de alguien, la hermana de alguien, porque tengo roles en esta sociedad. Cuando hablamos de Dios, ¿quién es Dios? Siempre que le preguntamos a la iglesia, ¿quién es Dios? Usted normalmente dice, Dios es el Todopoderoso.
Dios es el omnipotente, Dios es el que me sostiene, Dios es y muchas cosas, el grande, el fuerte, el increíble Dios. Pero esto no está describiendo quién es Dios, esto está describiendo es cómo es Dios. ¿Cómo es Él? Omnipotente, fuerte, amén, grande, poderoso. Usted está aquí, iglesia, sonría, por favor sonríame que me siento solita acá. Siento este lugar frío. ¿Estamos aquí? Amén. Estamos prestando atención, ¿verdad? Esto es escuela dominical y es doctrina, amén. Como seres humanos nos cuesta mucho entender la naturaleza de Dios y nos cuesta por la simple razón que ya les dije, y es que Él es un ser diferente. Entonces, ¿qué dijimos en nuestro encuentro anterior? Que Él es un ser, pero un ser viviente. Y yo le pregunto, ¿vive Dios o no vive? Su palabra nos enseña que Él vive por los siglos de los siglos, que Él siempre ha existido, que Él no fue creado, sino que ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. Su palabra nos enseña que Él es alfa y es omega, que no hay tiempo en Él. Dios no cumple años, Él vive. Amén. Nosotros no tenemos a un Dios como muchos lo pintan. Y hablo de esto porque para algunas doctrinas, para muchas congregaciones de diferentes doctrinas en el mundo, aunque usted se sorprenda, Dios no es un ser que vive, Dios es una ideología. Dios es un pensamiento. Y se reúnen aquellos que tienen el mismo pensamiento y adoran aquella ideología. Nuestro Dios no es una idea. Nuestro Dios no es un cuento, no es una historia, no es un mito, no es una leyenda. Nuestro Dios es real y es un ser viviente. Amén. Es un ser que vive por los siglos de los siglos. Para algunas otras doctrinas, cuando hablan del Espíritu Santo, dicen que el Espíritu Santo o que Dios es una luz o es una fuerza. Pero Él no es una fuerza, Él es un ser que vive. Amén. Es un ser que vive, y usted como iglesia debe entender, aun cuando es muy nuevo, aun cuando apenas tiene días de haber conocido a Dios, aun cuando tiene apenas semanas de estar caminando en el Señor, usted debe entender, iglesia, a quién es el que usted está adorando. Usted no adora el yeso, el palo y el cartón. Usted adora a un Dios que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos le dan la gloria a ese Dios que vive por todos los siglos? Amén. Qué bueno es nuestro Dios. También dijimos que como su naturaleza es extraordinaria, Él tiene una naturaleza que muchos no pueden entender, asimilar, comprender, y por esto la rechazan. Y es que Él es un ser trino. Diga conmigo, trino. ¿Qué es trino? Trino tiene que ver con Trinidad o tres. Es una persona plural. Él no es como aquellos otros dioses que se mencionan en la historia. En la Biblia, en la historia bíblica, podemos ver cómo las naciones alrededor de Israel, naciones como los amalecitas, como los moabitas y naciones como las que vemos hoy en día, adoraban y adoran dioses creados por ellos mismos. Entonces los egipcios adoraban el sol, la luna, las estrellas, y así cada pueblo buscaba algo para adorar. Adoraba la piedra, adoraba las estrellas, adoraba la lluvia. En nuestra tierra, Colombia, hace muchísimos años, antes de que esta tierra fuera como es ahora, también se adoraba. Y de pronto en muchas comunidades, hoy en día se sigue adorando aquello que no es Dios. Pero aquello que le llaman Dios no es Dios ni comparte la naturaleza que nuestro Dios tiene.
No hay otro Dios, solo hay un Dios. Amén. Y este Dios del cual hemos estado hablando es un Dios trino. Su naturaleza es trino, su naturaleza es plural. Cuando usted habla de sí mismo, está hablando de un ser singular. ¿Cuántas Kelly hay aquí de pie frente a usted? Una sola, ¿verdad? Pero cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser que es trino. Y usted dirá, pero ¿cómo puede ser un Dios y ser trino a la vez? Porque Él es un Dios extraordinario. No lo compare con algo que usted ha visto, porque nada se parece a Él. Recuerde que Él es el Dios incomparable. Amén. Para algunos, nosotros adoramos a un Dios de 3 cabezas. Para otros, nosotros somos unos herejes. Pero la Biblia habla acerca de la Trinidad de Dios. Usted jamás encontrará en la Biblia la palabra Trinidad, porque no es un término, y esto lo enseño en la escuela de doctrina, porque no es un término bíblico, sino un término teológico. Si usted busca en la Biblia la palabra Trinidad, usted no la va a hallar. Así como usted puede buscar en la Biblia la palabra Biblia y tampoco la va a encontrar. Pero ¿cuántos tienen una Biblia? ¿Puede levantar usted su Biblia? Levante su Biblia. Si usted abre su Biblia, jamás encontrará la palabra Biblia. ¿Pero existe una Biblia? Sí existe y usted la tiene en sus manos. Que no aparezca no significa que no exista. La Biblia nos da testimonio acerca de la naturaleza de Dios, la naturaleza plural de Dios. Vamos al primer texto. Este texto lo estuvimos tocando en nuestro encuentro anterior y es Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo, Evangelio según su Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 28, verso 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Y aunque la Biblia lo menciona de esta manera, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no estamos hablando de 3 dioses, sino de ¿cuántos dioses? De un solo Dios. Hermana, no entiendo esto. Bueno, vamos a profundizar un poquito más entonces en la naturaleza trina de Dios. Vamos a lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Comencemos desde allí. Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Qué dice la palabra del Señor en este pasaje? Dice su palabra, oye Israel, Jehová nuestro Dios, el Dios de Israel y tu Dios, mi Dios. Amén. Jehová nuestro Dios, ¿cuánto es? ¿Cuántos son? ¿Cuántos dioses tenemos? Un solo Dios. Yo no tengo 3 dioses. Nosotros no somos triteístas. Nosotros no somos politeístas. Nosotros somos monoteístas porque creemos en la existencia de un solo Dios. Amén. Recuerde que estamos estudiando doctrina y esto es un tema que muy poco lo abordan algunos maestros de la congregación porque trae ciertas dificultades para explicar y muchas dificultades para entender. ¿Y por qué es difícil entender? Porque queremos entender y comparar a Dios con lo que conocemos, pero Él no es como nada de aquello que nosotros conocemos. Él es de una naturaleza diferente. Amén. Ahora, la Biblia nos asegura que nosotros tenemos un solo Dios,
que existe un solo Dios y que no hay Dios fuera de él. Que no existe otro Dios fuera de él. La palabra nos enseña en el libro de Salmos, vamos a los Salmos, capítulo 115. Abra su Biblia en el capítulo 115 de los Salmos. Dice la palabra del Señor: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Porque, ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, que dice su palabra, son ¿qué? Plata y oro y obra de manos de hombre. Tienen bocas, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Amén. Tenemos entonces a un Dios que no se compara a estos dioses que la humanidad ha estado adorando desde todos los tiempos, iglesia. Desde que el hombre cayó en pecado, desde todos los tiempos de la antigüedad hasta nuestros días, la humanidad ha estado dando honor y gloria a seres que no son vivientes y que tampoco son Dios. Pero nosotros tenemos un Dios que es viviente, que es real y que su naturaleza no se compara, su naturaleza es trino. Él no es un ser humano. Él es un ser viviente, espiritual y trino. Amén. Entonces, nos miente la Biblia en el libro de Deuteronomio cuando dice que solo existe un Dios. Pues la respuesta es no. Isaías 45, versículos 5 y 6. Encontramos otra referencia acerca de nuestro Dios. Vamos a Isaías capítulo 45. Versículos 5 y 6, y dice la palabra del Señor: yo soy Jehová y ninguno más. ¿Cómo es? Y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste. Te enseñaré, perdón, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay que, iglesia, más que yo, dice el Señor. Yo Jehová y ninguno más que yo. El Señor se encarga de asegurar que no hay más dioses. ¿Cuántos dioses tiene usted? Solo uno. Un solo Dios tenemos nosotros y un solo Dios existe realmente. Cualquier otro ser al que se le dé gloria y alabanza no existe, no es real y tampoco es Dios. Amén. Solo existe uno con una naturaleza y ese es Jehová. Su nombre es Jehová. Ahora, dice también la palabra que aunque tenemos un solo Dios y su nombre es Jehová, este Dios existe eternamente en tres personas. Lo hemos orado, lo hemos leído y lo hemos cantado. Esas tres personas son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo quiero que para entender esto vayamos a la palabra en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30. Cuando la Biblia nos habla a nosotros de que existe un solo Dios en tres personas, realmente no está hablando de que sea una sola persona, sino que son tres personas en unidad. Vamos a Juan capítulo 10,
versículo 30. ¿Ya lo encontró, iglesia? Cortico, ¿verdad? ¿Puede decirlo? Yo y mi Padre. Decir que Dios es uno no se refiere solo a su naturaleza, sino que se refiere también a su unidad. Cuando hablamos del Dios trino, estamos hablando del Dios unido. Existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero su unidad es tan clara y tan profunda que ellos tres conforman un solo ser llamado Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo, quiero ser lo más clara posible. Mire, Jesús dijo al pueblo cuando estuvo aquí en la tierra, él decía, yo y mi Padre somos uno. También en el capítulo 14 del mismo libro de Juan, en su versículo 9, dice la palabra del Señor, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Entonces, al hablar de que Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios, se habla no solo de su naturaleza que la comparten, sino que hablan de su unidad. Iglesia, Padre es una persona, Hijo es una persona, Espíritu Santo es una persona, pero los tres son un solo Dios. Lo voy a repetir. Padre es una persona, Hijo es una persona y Espíritu Santo es una persona, pero los tres forman un solo Dios. No se confunda pensando que Dios está partido en tres partes iguales y que cada parte igual es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tenemos un Dios de tres cabezas, ni un Dios partido en tres. Es una persona que se llama Padre, una persona que se llama Hijo y una que se llama Espíritu Santo, y los tres están unidos eternamente. ¿Sabe usted que hay poder en la unidad, iglesia? Y quiero decirle algo que tiene que ver con usted. Yo soy la iglesia de Dios. ¿Cuántos son la iglesia de Dios? Tú eres la iglesia de Dios. La pastora es la iglesia de Dios. Las hermanas son la iglesia de Dios. ¿Y cuántas iglesias tiene el Señor aquí en esta tierra? ¿Y por cuántas iglesias viene el Señor? Entonces, ¿por qué si somos tantos, el Señor nos ve como uno? ¿Ah? Porque estamos unidos. La Biblia dice que yo soy el cuerpo de Cristo y tú eres el cuerpo de Cristo. ¿Y cuántos cuerpos tiene Cristo? Uno solo en esta tierra. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando la Biblia habla de Trinidad y de unidad, se refiere a esto. No tenemos tres dioses. ¿Cuántos dioses tenemos? Un solo Dios que se compone de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántas iglesias existen en la tierra? Una sola iglesia que se compone de cada uno de los miembros de esta congregación y de todas las congregaciones en el mundo. Miles y millones de personas que adoran a Dios y Dios te ve como una sola iglesia. ¿Entiende usted el concepto de unidad, de único Dios? Él es el único Dios, dice su palabra. No hay otro Dios. Lo leímos ahorita en Isaías 45, 5 y 6. No hay otro fuera de mí.
Así como no hay otra iglesia, sino aquella que está compuesta por los redimidos del Señor, así como no hay otro pueblo de Dios, sino aquel que está preparándose para pasar una eternidad con Dios, tampoco hay otros dioses, solo existe uno eternamente en tres personas. Diga conmigo, Dios existe eternamente en tres personas. Sin embargo, el ejemplo está bien. Sin embargo, no está uno dentro del otro. Son tres personas. Dice la palabra que Jesús está sentado a la diestra del Padre. A la diestra, ¿sabe qué es diestra, verdad? A la derecha del Padre. No está dentro del Padre. Está a la diestra del Padre. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis 1:1 nos muestra desde el principio la existencia de Dios en tres personas. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Cuando usted compara este pasaje bíblico con aquel pasaje bíblico que nos habla también el apóstol Juan, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Lo ha leído? Capítulo 1 del Evangelio según San Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está hablando de que no es una sola persona. El verbo es Cristo por el cual fueron hechas todas las cosas. El Padre, quien estaba obrando allí en su autoridad soberana, y ahorita vamos a hablar un poquito sobre los roles, y el Espíritu Santo que estaba sustentándolo todo. Dice, y el Espíritu de Dios, mientras Dios creaba, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces no estamos hablando de un Dios partido en tres partes iguales, ni estamos hablando de una persona dentro de otra persona, dentro de otra persona, ni estamos hablando de un ser que hoy se hace llamar Padre, mañana se hace llamar Hijo y después con el paso de los años se hace llamar Espíritu Santo, como también muchas doctrinas lo dicen. Como hay doctrinas que dicen que el Padre era Padre y se mostró a la humanidad como Padre y luego se cambió el nombre y se llamó Hijo y él mismo se envió y vino a esta tierra y luego dijo, me voy y rogaré al Padre para que el Padre envíe al Espíritu Santo y él se fue y volvió como Espíritu Santo. Esto no es lo que la palabra nos enseña, sino que la Biblia dice que aunque no existe la palabra Trinidad, sí existe un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Yo me estoy arriesgando al hablar esto porque yo no sé, ¿estamos grabando? Sí, yo no sé allá del otro lado de la cámara quién está viendo, ni qué reacción causará, pero usted tiene que aprender, amén. Esta palabra es para usted y para todo el que la quiera recibir. Si la Biblia lo dice, yo lo creo, porque ella es autoridad para mí. Y no solo debo creerlo, debo aprender a aceptarlo. Mi Dios no es comparable con nada de lo que yo conozco. Su naturaleza es muy distinta a lo que yo conozco, pero Él me ha dejado evidencia en las Sagradas Escrituras de quién es Él, porque Él quiere que yo le conozca. Él quiere que tú le conozcas. Amén. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor.
Ahora, volvamos a este punto de la unidad de Dios. Y yo quiero que leamos algunos otros textos bíblicos. Volvamos allí a Juan, capítulo 14, versículo 9, porque no lo profundizamos, ¿verdad? Juan, capítulo 14, versículo 9. ¿Lo leímos hace un rato o no lo leímos? Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cuando leemos este pasaje bíblico, estamos viendo completamente la unidad que existe entre el Padre y el Hijo, pero no solo el Padre y el Hijo, sino que el Espíritu Santo también hace parte de esa relación eterna. Así que Cristo le decía a uno de sus discípulos: si tú me has conocido a mí, estás conociendo al Padre, porque yo no hablo de mi propia cuenta. Estamos tan unidos en propósito, en voluntad, en pensamiento, que lo que yo hablo te transmite la identidad y la naturaleza del Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre, dice el Señor. Le dijo a este hombre, Felipe, que le decía: no conocemos al Padre, muéstranos al Padre. Ahora, vamos a Juan capítulo 17, versículo 11. Juan 17, 11 nos está mostrando la oración del Señor Jesús por sus discípulos. Y mire lo que dice este texto: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que estos sean uno. ¿Cómo? ¿Para que quiénes sean uno? Entonces, cuando Jesús dijo para que ellos sean uno, ¿se refiere a que se va a meter uno dentro de otra persona y otra persona y otra persona y otra persona? No, somos diferentes personas, pero podemos llegar a ser uno en Cristo Jesús. ¿Un qué? Un cuerpo de Cristo. ¿Un qué? Una iglesia santa para Cristo. Cuando el Señor dice: yo Jehová, uno soy, se refiere a su unidad eterna en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Me va comprendiendo, iglesia? ¿Sí va comprendiendo lo que le quiero transmitir en esa mañana? Jesús oró por sus discípulos y decía: Padre, yo ya voy a volver a ti. Yo ya me voy de este mundo. Y oro por ellos porque quedan en este mundo, pero te pido que tú les ayudes a que te conozcan. Vamos a leer nuevamente el texto. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que ellos sean uno. Para que sean uno, es decir, ¿quiénes? Sus discípulos y nosotros, así como nosotros somos uno. Entonces, el término uno no se refiere a una persona. El término uno se refiere a unidad en propósito. Dios es uno. La iglesia es una. Y Cristo tiene un solo cuerpo. Y por un solo pueblo, Dios enviará a su Hijo. Pero aunque Dios es uno, Él es uno en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Génesis capítulo 2.
Ahora encontramos aquí, desde el versículo 22 hasta el versículo 24, la primera vez que se menciona el término unidad. Y dice la Biblia en los versículos 22 al 24, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? ¿Y cuántos son en el hogar? Dos. Hombre y mujer, varón y hembra, papá y mamá. Pero aunque son dos, ¿cuántos ve el Señor allí? Uno solo en Cristo Jesús. Así es. La familia es una sola y la familia tiene muchos miembros. Pero ¿cuántas familias hay allí? Una sola familia. Entonces no es difícil, cuando vemos desde este punto, no es difícil entender cómo nuestro Dios es uno, pero a la vez es tres personas. No es difícil, ¿verdad? No es difícil asimilar de que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, pero a la vez es un solo Dios. Usted es Karina, Carlos, Pedro, Felipe, pero ¿cuántas iglesias son? Una sola iglesia, un solo pueblo de Dios, un solo cuerpo de Cristo. Entonces vemos a Félix y a Danilis, pero ¿cuántos son allí? Una sola carne, dice el Señor. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nuestro Dios, para concluir esta parte de la naturaleza de Dios, nuestro Dios es eternamente Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay muchos pasajes bíblicos que nos hablan de Él. Hay muchos pasajes bíblicos que nos muestran, cuando usted lee la historia del bautismo de Jesús, usted encuentra allí que Jesús estaba bautizando y que los cielos fueron abiertos y el Padre decía desde los cielos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo venía descendiendo en forma corporal como de paloma. Entonces, aunque la Biblia no te da el término Trinidad, así como tampoco te da el término Biblia, y como tampoco en la Biblia usted va a encontrar la palabra escuela dominical, ¿existe la escuela dominical? Sí existe y usted está en ella. ¿Existe la Biblia? Sí existe y usted la tiene ahí en sus manos. ¿Existe un Dios trino? Sí existe. Y todo da evidencia de Él. Amén. Ahora, ¿quién es Dios? Cuando me preguntan quién soy yo, yo primero hablo de mi naturaleza y ya les dije mi naturaleza, ¿verdad? Soy un ser humano, yo no soy un ácaro. Yo soy un ser humano femenino en la edad de la adolescencia. ¿Por qué se ríe si es verdad? En la edad de la adolescencia, de atrás para adelante, pero en la edad de la adolescencia. Soy un ser humano femenino, pero también tengo roles. Entonces, cuando usted le preguntan, usted va con alguien, ¿verdad? Va con alguien en la calle y ese alguien es su esposo, su esposa o su hijo, y te consigues a alguien que hace mucho tiempo no conoces y te dice, ay, ¿y quién es él? Y dice, ay, él es mi esposo, o ella es mi esposa, o él es mi hijo. Cuando hablamos de quién es Él, no solo habla de la naturaleza, sino también del rol que desempeña esa persona. Amén. Entonces, si yo hablo de mí, yo soy la mamá de alguien, la hija de alguien, la hermana de alguien, la empleada de alguien,
Usted tiene roles en esta sociedad, el esposo o la esposa de alguien, ¿verdad? Pero cuando hablamos de Dios, entonces, ¿quién es Dios respecto a sus roles? Hay muchos roles y como yo le dije, nuestro Dios es un Dios infinito. Y nos pasaríamos toda una vida diciendo los roles de Dios y nunca terminaríamos porque son tantas cosas las que dependen de Él que jamás terminaríamos, pero nosotros tenemos poco tiempo. Entonces voy a mencionar algunas cosas que son muy relevantes y muchas otras cosas quedarán por fuera, pero la idea es que usted y yo lo entendamos. Entonces, respecto a los roles de Dios, ¿sabe usted qué es un rol? Labor o función que desempeña o lugar que ocupa en el mundo o en el universo. El lugar que usted ocupa, Dios, el lugar que ocupa es el de creador. Usted, ¿quién soy yo? Yo soy una criatura de Dios. Dios es el creador. ¿Quién es Dios? Es el creador. ¿Quién soy yo? Soy una criatura. Soy creación. Entonces, Él es el creador. Génesis 1 y 2 nos habla, ¿verdad? De Él como creador. Pero no vamos a leer Génesis 1 y 2 porque todo el capítulo nos tardaría mucho tiempo. Vamos allí al Salmo 115. Nuevamente, ahorita estuvimos en el 115, pero ahora vamos a leer el verso 15. ¿Por qué? Porque aquí hay hermanos que son viejos en el Señor, pero hay otros que son muy nuevos y la intención es que todos crezcamos con esta palabra. Entonces, Salmo 115, verso 15 dice, benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién es Jehová? El que hizo los cielos y la tierra. También Apocalipsis nos da testimonio en su capítulo 4, último libro de la Biblia. Abra su Biblia, no tenga pereza, está en una escuela. Capítulo 4, versículo 11, dice Apocalipsis, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú, ¿qué dice la palabra? Creaste todas las cosas y por tu voluntad, ¿qué más dice? Existen y fueron creadas. ¿Quién es Dios? Fundamental este rol. Dios es el creador de todo lo que existe. Y vuelvo y les digo, nuestro Dios no es una ideología. Hace varias semanas hablábamos acerca de lo perfecto que es el mundo en cuanto a su creación, su diseño. La misma ciencia, los mismos científicos dicen que si la Tierra estuviera corrida 1 centímetro más de la distancia en la que está, que si el tiempo estuviera corrido 1 segundo más, o sea, todo se afectaría. Cuando a usted se le sube una rayita al colesterol, se afecta el cuerpo, ¿verdad? Porque todas las sustancias en el cuerpo están en la medida que corresponden. Cuando se sube o se baja, tu cuerpo se distorsiona, lo manifiesta. Igualmente el mundo fue diseñado tan teleológicamente, así se habla el término teológico, teleológicamente, o sea, tan perfecta, tan finamente calculado como el Chapulín Colorado, todo estaba fríamente calculado, tan finamente calculado que no puede existir por casualidad. Para que algo tan perfecto exista así, tiene que haber un Dios que es perfecto, que lo diseñó y que lo creó todo. Aunque hombres prefieran decir que este es el producto de una explosión y de un Big Bang. O que usted es el producto de una reproducción y evolución de un animal llamado el mono. Hace unos años conocí una jovencita que se congregaba en la congregación donde yo estaba en Cali
y al papá de ella le dicen mono, porque es mono. Y yo decía, aquí la única que tiene derecho a decir que es hija del mono es Lina. Ella sí viene del mono. Y se ofendía. Tendría como 15 años Lina cuando eso, ya debe estar bastante adulta. Bueno, no tanto porque yo todavía estoy en la adolescencia. La única que viene del mono es Lina. Entonces, para muchos es muy fácil decir que Dios no existe, pero Él es el creador. Su rol es fundamental y es importante para nosotros los que existimos por su propia voluntad. Ahora, Él no solo creó, sino que Él también es el sustentador de lo que existe. Nos vamos a la palabra en Colosenses capítulo 1, y usted dirá, hermana, yo sé eso. Bueno, yo les dije que íbamos a hablar de doctrina desde lo más básico. Y aquí estamos desde lo más básico. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Su palabra nos enseña así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Todo qué? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero el verso 17 dice, y Él es... Y todas las cosas en Él que permanecen. Entonces nuestro Dios no solo es el creador, sino que es el sustentador de todas las cosas. Nuestro Dios no es un Dios cansado, viejito, por allá, barrigón, sentado en una silla, en un trono, lejos, mirando caricaturas. Nuestro Dios es un Dios que trabaja, que permanece activo. En Él subsisten, Él participa de esta creación todos los días. Y cuando le digo creación, hermanos, no piense solamente en mares y en tierra, piense en el universo entero. En todas las constelaciones, en todas las galaxias, en todas esas estrellas. Él sustenta el universo, Él sustenta la creación, Él sustenta esa creación invisible, esos ángeles, y Él te sustenta a ti. ¿Es importante Dios para ti, iglesia? ¿Es importante Dios para la humanidad? Lo es, aunque la humanidad lo haya querido sacar de sus pensamientos y de su vida. ¿Quién es Dios? Dios es el ser más importante para toda la creación, porque solo por Él usted y yo podemos existir. Él es quien da la vida y Él es quien la quita. Él es quien da la vida y Él es quien la quita, porque Él es el sustentador de todo el universo y de toda su creación. Yo dependo absolutamente de Él. Tú dependes absolutamente de Él, porque Él es quien determina el término de vida que usted y yo tendremos. Y hay caminos por donde Él no nos deja transitar. Dependemos absolutamente de Dios. Aunque usted le sirva, aunque usted crea o no crea en Él, Él es. ¿Quién es Dios? Él es quien te sustenta. Su palabra dice que Él es el que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Él es el que trae la lluvia. Él le decía a Job, yo soy quien abre esas fuentes de los cielos para que venga la lluvia. Yo soy quien abre las fuentes para que descienda la nieve. Soy yo quien alimenta al leviatán, quien alimenta a esos monstruos marinos. Soy yo quien le da la presa al cachorro del león. Soy yo. Y dice, ¿acaso eres tú quien caza la presa del león? No, hermano. Toda la creación, los pajaritos, las aves, dependen del sustentador, del creador y del sustentador.
Tú necesitas a Dios, necesitas reconocerlo, porque tu vida se sostiene gracias a su misericordia. Amén. Tu vida se sostiene gracias a su misericordia. Tu familia está en pie, no gracias a tu esfuerzo, sino gracias a su misericordia. Su palabra dice, si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Y para muchos, Él es el creador y lo reconocen como el creador. Sí, el creador creó, pero nos dejó abandonados. Nosotros podemos hacer todo lo que queramos porque nuestro Dios no está mirando. ¿Cómo que no está mirando? Si Él te sostiene. Todo lo ve porque todo está a su fiel cuidado. Amén. No tenemos a un Dios que nos ha abandonado, sino a un Dios que cuida de su creación y aún sobre los buenos y sobre los malos Él hace salir su sol. Ese es nuestro Dios. ¿Quién más es nuestro Dios? Él es el autor, mi hermano. Él no solo te hizo, sino que es el autor de tu fe y de tu salvación. Vamos a la palabra, a Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. ¿Ya lo tiene, hermano? Hebreos 12:2. ¿Qué dice la palabra? Léalo, iglesia, por favor. Muy bien. Para los que están en las redes que no escucharon, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es el creador. Él te sustenta, pero Él, ¿quién es Dios? Dios es el autor. Cuando hablamos de autor, piensa en una canción o en una historia, en una película, en una novela, en un libro. ¿Quién es el autor? El propietario, ¿verdad? El que tuvo la inspiración, el que conoce a la perfección el material de que está hecho aquella novela o aquella historia, porque él es el autor. Todo proviene de Él, de su inspiración. Entonces, tu salvación y tu fe proviene de ¿quién? De Él. ¿Quién es Él? Dios. Él es el autor de tu fe. Tú has creído en Dios y has creído porque ¿qué? Porque Él escribió una historia para ti. Una historia de salvación, de vida abundante en Él. Él ha escrito y ha trazado para ti un camino de bendición. Él es el autor de tu fe. Él se inspiró para que usted y yo tengamos una vida plena en Él. Se inspiró para que usted y yo le conozcamos. Se inspiró para que usted y yo crezcamos en Él y para que un día gocemos la eternidad junto con Él. ¿Usted puede decir amén a esto? ¿Puede darle la gloria a Dios a esto, por esto? ¿Qué sería de nosotros si Dios no hubiera planeado salvación para nuestras vidas? Como dice la canción, ¿verdad? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras? Sería como un pájaro herido. Sí, mi hermana.
Así es. Así es. Así es. Amén. 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 Su palabra allí en Juan donde leíamos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y donde usted ha leído Génesis 1:26, esto lo tocamos en nuestro encuentro pasado, cuando hablábamos de la naturaleza trina de Dios. Cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, algunos dicen que Él estaba hablando con los ángeles, pero en ninguna parte de la Biblia me enseña que yo tengo la imagen de los ángeles, sino que yo tengo la imagen de Dios. Así que Dios no puede decirle a los ángeles, hagámoslos a nuestra imagen, porque estaría diciendo que yo tengo la imagen de los ángeles. Pero estaba hablando Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, su perfecta unidad, en su perfecta Trinidad, deidad, hablando de su proyecto y su proyecto de creación para con el hombre. Amén. Y en la Torre de Babel leíamos también ese pasaje, capítulo 11 de Génesis, cuando dice, vayamos y confundamos. ¿Quién estaba hablando allí? La perfecta Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eternamente han existido. Aunque se reveló el Hijo hace un poco más de 2000 años, siempre ha existido porque Él no es creación. El Padre es tan Dios como el Hijo es tan Dios como el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es tan Dios como el Padre y como el Hijo. Los tres comparten la misma naturaleza. No es uno más poderoso que el otro, no es uno más potente que el otro, solo que cada uno tiene roles diferentes. En el hogar dice la palabra que se unirán y serán una sola carne, pero en el hogar papá hace una función y mamá cumple otro rol, ¿cierto? Entonces el hombre es la cabeza y la mujer es la ayuda idónea. ¿Y sabe qué es idónea? Perfecta. La ayuda perfecta para aquel varón. La ayuda idónea. Pero los dos son una sola carne. También cuando hablamos de estos roles, entonces vemos que Él es el autor, pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Estamos bien de tiempo o ya se me fue el tiempo? Estamos bien. Pero ¿cómo funciona esto de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el autor? Hermana, entonces, ¿quién se inspiró? ¿Se inspiró el Padre o se inspiró el Hijo o se inspiró el Espíritu Santo? El Espíritu, dice la hermana Eni. Fue el Espíritu, hermana, tiene que ser el Espíritu. ¿Cómo funciona esto? Efesios 3, 14 y 15. Nos quedan 12 minutos, probablemente no los use todos, probablemente sí. Efesios 3, 14 y 15. Su palabra dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, aquí vemos a este pasaje que habla de el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto habla del rol, mas no del poder y de la deidad. Son iguales en deidad. Escuche bien porque no quiero que se vaya confundido para casa.
Ellos son iguales en deidad, son iguales en gloria, son iguales en poder, son iguales en naturaleza, pero no iguales en roles. Entonces, el Padre es quien ordena, el Padre es quien envía, el Padre es quien planea y el Hijo es quien ejecuta las órdenes del Padre. ¿Lo entendió o lo repito? El Padre es quien ordena, quien planea, quien envía, y el Hijo es quien glorifica al Padre en obediencia, ejecutando lo que Él le ha ordenado. Su palabra nos da muchos pasajes bíblicos acerca de esto. Gálatas 4:4. Ya vamos a terminar esta parte de los roles. No quiero dejarlo allí, quiero terminarla para que la próxima ocasión entremos al punto de cómo es Dios. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. ¿Vino Jesús de su cuenta? Ay, no, ya yo me quiero ir. Ay, no, ya yo me quiero ir. ¿Se vino de su cuenta? No, la Biblia dice que cuando se cumplió el tiempo, el Padre envió al Hijo. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién dio? ¿Quién envió? El Padre. Su rol es este en la Trinidad. El Padre envía. Por eso su palabra, cuando habla del evangelismo y de llevar la palabra, dice, ¿cómo creerán si no hay quien les envíe? Se necesita a uno que envíe. Así funciona la Trinidad. ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo les predicarán si nadie los envía? Entonces se requiere esa figura de autoridad que ejerce este rol, ¿verdad? Y por eso las congregaciones tienen una figura de autoridad. Y por eso el hogar tiene una figura de autoridad. ¿Se imagina donde todos hicieran lo que quieren? ¿No habría allí unidad? ¿O sí? No lo habría. También en la Trinidad hay una figura en sus roles. El Padre es quien determina el tiempo. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿y cuándo ocurrirá estas cosas? Según la voluntad del Padre, solo el Padre dirá cuándo es. ¿Es acaso Cristo menos Dios que el Padre? No, cumplen funciones diferentes. Es la única manera de que se puedan mantener unidos. En un hogar donde todos mandan, no hay unidad, iglesia. En un hogar donde los hijos son los que le dicen a los papás lo que tienen que hacer, donde la esposa es la que hace lo que quiere, donde el esposo no comunica, no hay unidad. Se requiere la figura. Amén. El Padre entonces tiene este rol. Luego dice la palabra acerca del Hijo, Juan 6:38. Vamos a Juan. Hermana, usted dijo que ya íbamos a terminar y me engañó. Todavía nos quedan unos minutos. Juan 6:38. Vamos a la palabra. Dice la palabra del Señor, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Entonces, ¿cuál es el rol y la función del Hijo? Obedecer, ejecutar el plan del Padre. El Padre se agrada de lo que hace el Hijo y al Hijo le encanta obedecer al Padre. Así es como ellos se mantienen en armonía, en unidad y siguen siendo un solo Dios. Yo no he venido, dijo Cristo, porque yo no he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad
del que me envió. Y esta es la voluntad de ¿quién? Dice el siguiente verso. Y esta es la voluntad. Él no dijo mi voluntad. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es la función del Hijo en esa unidad, en esa Trinidad? Poner en marcha los proyectos de papá. Ahora, Él es el hermano mayor. Nosotros somos los hermanos menores en todo este asunto. A nosotros también nos toca trabajar para poner en marcha, ¿verdad? Muchas cosas. Dios hace lo sobrenatural y nosotros hacemos la parte natural. La iglesia tiene que ponerse en marcha a hacer la voluntad del Padre. Así como Cristo hizo la voluntad del Padre para venir a esta tierra y morir en una cruz y darnos vida y darnos oportunidad, la iglesia del Señor, usted, hijo de Dios, usted y yo, tenemos también que poner en marcha la voluntad de Dios en nuestra vida. Para que se cumplan los propósitos ¿de quién? De papá. Al Hijo le encanta obedecer y ejecutar los planes del Padre. Él se siente complacido en esto. Cuando Él oró, Él dijo, Padre, que no sea mi voluntad, sino la de ¿quién? La tuya. Y esa es nuestra oración. Cristo vino aquí a ser un ejemplo para nosotros. Que no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. También somos hijos de Dios, no según la misma naturaleza, pero hijos de Dios, hijos adoptados por Él. Y se nos asignó tareas. Cristo hizo la parte difícil. A nosotros nos toca lo fácil. ¿Qué es lo fácil? Salir a predicar, a llevar su palabra y guardarnos para Él. Esa es la tarea fácil, porque no nos toca pasar sufrimiento en un madero ni cargar el pecado de toda la humanidad. Cristo hizo la tarea difícil. Nosotros como hijos de Dios y hermanos menores tenemos también tareas. Pero entonces, ¿qué función cumple el Espíritu Santo? Vamos a Juan y con esto terminamos. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. 3, 5 y 6 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, que es la tercera persona de esta Trinidad y que es tan importante como el Padre y como el Hijo, Él es quien sostiene hasta el día de hoy todo este proyecto de Dios. Cristo dijo, yo me voy, pero a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque el Espíritu Santo es quien aplica la obra de redención, la obra de salvación en nuestras vidas. Si usted no nace de nuevo, no puede ver a Dios. Y el nuevo nacimiento se da solo a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Necesitamos al Espíritu Santo, mi hermana? No solo para nacer, sino para vivir una vida espiritual y no carnal. Porque son los espirituales los que escucharán el sonido de aquella trompeta. Y aquellos que estén sellados por el Espíritu serán levantados aquel gran día. Diga conmigo, yo necesito al Espíritu Santo. Yo necesito al Espíritu Santo porque yo quiero ser levantada por Él. Amén. Quiero irme en esas nubes y pasar una eternidad con Él. Somos el templo y somos la morada. Solo aquellos donde habita el Espíritu Santo seremos levantados con el Señor. Amén. Entonces no contristemos al Espíritu Santo, no lo encerremos en una habitación, no lo dejemos allí estrecho. Démosle libertad al Espíritu de Dios porque Él es quien aplica la obra de santificación y de salvación en nuestra vida. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a decirle, Señor, gracias por lo que nos has enseñado. Yo les dije hace 15 días, hermanos, no es un tema fácil de explicar, pero creo que lo hemos comprendido, ¿verdad? Entonces vamos a orar y vamos a decirle al Señor, ayúdanos ahora
a asimilarlo de tal manera que cuando yo lo quiera explicar, también tenga la sabiduría para hacerlo. Padre, te doy gracias por esta mañana, gracias por esta escuela dominical, gracias por cada hermano y hermana que ha venido hasta este lugar. Gracias por la palabra que se ha compartido, Señor, y por esta oportunidad de escuchar este mensaje de quién eres tú. Gracias por cada rol y por cada tarea, Señor, por cada función que tú has hecho para ayudarme, oh Dios. Gracias porque me creaste, gracias porque me has sustentado a lo largo de mi vida, has sustentado mi familia. Gracias te doy, Señor, porque a través de tu Hijo me has dado vida, me has dado salvación y con tu Espíritu Santo, oh Dios, sigues perfeccionando tu obra en mi vida. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Permite que tu iglesia pueda seguir creciendo en ese conocimiento tuyo, Dios. Que tu iglesia pueda seguir asimilando, Dios, estos mensajes. Pueda ir avanzando en ese conocimiento tuyo, Padre. Porque no queremos perecer por falta de conocimiento, sino que queremos, oh Dios, vivir una vida plena para ti. Entendiendo tu palabra, tu voluntad, oh Dios, tus planes para nuestra vida y entendiendo cuál es el Dios al cual servimos. Te adoramos, te honramos, recibe la gloria y la alabanza, oh Dios. Gracias te damos por todo, Señor. Amén y amén. Dele una ofrenda de